La elección del carrito gemelar merece una reflexión aparte. Tengamos en cuenta que estamos manejando o estamos transportando a dos bebés. Dos bebés crecen al doble de ritmo. Si un bebé de 1 año pesa, pongámosle 10 kilos, por poner así de media, cuando nuestros bebés tenemos 2 bebés de 1 año, estamos empujando 20 kilos de bebé y así sucesivamente. Además, los carros gemelares son más caros, con lo cual es interesante hacer una inversión que podamos rentabilizar a lo largo del tiempo, y lo ideal pues también puede ser, ¿por qué no?, tener un solo carro para durante todo el tiempo que los bebés lo utilicen. Vamos además a manejar dimensiones fuera de la norma. Insisto, son 2 bebés. Por muy compacto, cómodo, estrecho, ligero que sea el carro, vamos a estar llevando 2 bebés. Entonces eso nos va a suponer una serie de que las dimensiones del carro siempre van a ser, aunque hay carros hoy en día súper compactos, pero siempre van a ser un poquito mayores que las de los carros individuales. Entonces, dentro de esa reflexión que conviene hacer antes de comprar el carrito gemelar, pues nos podemos hacer una serie de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, pues ¿dónde vivimos? No es lo mismo vivir en una casa, en un piso con o sin ascensor, con ascensor ancho más estrecho, con escaleras a la entrada del portal o todo liso, vivir en una casa en la ciudad o vivir en una casa en el campo. Entonces todo eso nos va a condicionar un poco el uso que le vayamos a dar al carro, el manejo. Y, por ejemplo, si vivimos, pues según donde vivamos también, enlazando la siguiente pregunta que nos podemos hacer en esta reflexión es ¿cuánto vamos a utilizar el coche? A lo mejor no utilizamos el coche nunca, con lo cual nuestro carrito va a estar siempre sin plegar en el salón de casa. O a lo mejor sí que lo usamos y entonces tenemos que plegar el carro todos los días. O a lo mejor hay que plegar el carro porque nuestra casa es pequeña y no nos cabe el carro abierto constantemente en el salón o en la entrada de casa. Entonces, según pleguemos más o menos el carro, pues también nos interesa mirar unos u otros carros. A ver, los primeros meses que utilizamos capazo, vamos a tener que contar que cada vez que usemos el coche vamos a tener que desmontarlo en varias piezas, porque los capazos hay que sacarlos y luego plegar el carro. Pero a partir de los 4, 5, 6 meses, cuando nuestro pediatra nos diga que los bebés están preparados para ir ya directamente en las sillas, a partir de ahí ya, pues si utilizamos tenemos que plegar realmente el carro a diario, nos interesa un carro que permita un plegado de una sola pieza. Porque, bueno, pues cuando tienes a 2 bebés a lo mejor llorando porque tienen hambre y tú tienes prisa y demás, oye, pues ponerte a desmontar, montar chasis, subir niños en el coche, no sé qué, pues oye, esos son trámites que vas haciendo y van incrementando un poco el nerviosismo general. Entonces todo lo que te puedas ahorrar en el día a día luego se agradece. Después, otra pregunta, ¿por qué terrenos nos vamos a mover? Pues no es lo mismo si vivimos en el campo o si nos gusta mucho a lo mejor ir a hacer senderismo, que si vivimos en una ciudad completamente llana, en la que no hay prácticamente aceras ni barreras. Bueno, esto es casi una quimera, pero a lo mejor existe, ¿no? Entonces también, importante, ¿por qué terrenos nos vamos a mover? Después, ¿cuánto nos queremos gastar? Bueno, el presupuesto de cada familia pues es diferente. Los carros gemelares son más caros, como decía antes, que los carros individuales. Y entonces, bueno, pues conviene esa pregunta. Ahora, yo sí que hay una cosa que yo tengo bastante clara, y es que el precio que pagamos en un carro, estamos pagando marca, sí, pero cuando estamos pagando carros caros, que sí, tienen marcas reputadas, pero pagamos por algo. Normalmente hay una calidad detrás. Y hay carros que son muy caros, pero que luego los ves de segunda, tercera mano y resisten muy bien. ¿Por qué? Porque son carros de mucha calidad. Entonces, a lo mejor, pues plantearnos hacer una inversión grande a priori, un gasto grande a priori, puede ser una buena inversión, porque si no vamos a necesitar más carro porque resiste muy bien y porque no se estropea lo más mínimo, porque nos va estupendo, pues puede ser una opción. O a lo mejor, pues la verdad es que nosotros tenemos claro que vamos a usar el carro los primeros meses porque luego nos han prestado 2 sillas individuales y como siempre va a haber alguien con los bebés o vamos a utilizar el porteo, pues no queremos invertir mucho en el carro. Pues se puede comprar uno que no sea muy caro, o a lo mejor uno de segunda mano, que tampoco sea uno de segunda mano que no sea muy caro, y bueno, pues puede ser esa una opción. Entonces, otra pregunta. Y luego, otra pregunta también que podemos a lo mejor tener claro a priori o que nos condiciona nuestra situación es, por ejemplo, si queremos que el carro sea en paralelo o en tándem. En paralelo son un bebé al lado del otro y en tándem son como este carro de juguete que tengo detrás de mí.
que es uno delante de otro, y normalmente los carros en tándem suelen permitir variar las sillas y ponerlas mirando hacia adelante, mirando hacia atrás, o sea, los dos mirando para nosotros, los dos mirando hacia adelante, uno mirando hacia el otro, bueno, y a lo mejor tienes una preferencia a priori respecto a esto. En fin, una vez que nos hemos hecho estas y otras preguntas que nos puedan surgir, permíteme que te haga una serie de recomendaciones respecto a los carritos. En primer lugar, la silla ligera. Bueno, necesitamos tener nuestro carro así grande y que van los capazos y demás, y luego aparte una silla ligera. Bueno, eso es algo que encontramos mucho en las familias que tienen los bebés de uno en uno, que tienen los primeros meses, cuando el bebé va en capazo, tienen pues un carro grande, de ruedas grandes, donde ponen el capazo como con todas las comodidades para el bebé, y luego a medida que el bebé va ganando autonomía y fortaleza, pues una silla ligera. Las sillas ligeras nos solemos referir, cuando hablo de sillas ligeras me refiero a las que son de bastones y que pliegan tipo paraguas. Entonces esas sillas, cuando tienes un bebé solo, realmente resultan muy prácticas, porque un bebé solo empujado con una silla ligera no notas mucho, salvo que haya muchas cuestas y demás, pero no notas mucho la incomodidad, no notas mucho el peso del niño. Sin embargo, cuando tenemos gemelos, realmente el adjetivo ligero y con el adjetivo gemelar en la misma frase, complicado. Estamos llevando dos bebés. Es complicado que haya algo ligero. Hay carros más o menos manejables, luego voy a hablar del tema, pero realmente ligero no es ligero, es que estamos llevando el doble de peso. Entonces, estas sillas ligeras de bastones que se empujan con dos asas a los lados, incluso a veces tienen una en el centro, pero hay que usar los dos brazos para empujarlas, que suelen tener ruedas pequeñas, resultan bastante incómodas. Porque a medida que los bebés crecen, como decía, un bebé de un año pesa 10 kilos, que con una silla ligera lo llevas estupendamente, pero dos bebés de un año pesan 20 kilos, más el peso de las sillas ligeras, que normalmente las gemelares, hay alguna de menos de 10 kilos, pero la mayoría pesan más de 10 kilos, las ligeras hablo. Estás empujando 30 kilos con ruedas pequeñas, y así, al final, nuestra espalda suele resentirse bastante y nos cuesta mucho empujar, no digamos ya si hay cuestas y demás. Entonces te puedes plantear comprar un solo carro para toda la vida de los bebés. Que es que, bueno, pues si es de plegado fácil porque usas mucho el coche y demás, pues te va a facilitar la vida, pero como digo, gemelar y ligero, complicado. Entonces, bueno, como decía antes, los bebés crecen. En la tienda, si tienes la suerte de vivir en una ciudad en la que tiene muchos carros en exposición, en la tienda el terreno es liso y llano, y los carros son nuevos. Entonces, cualquier carro que vayas a probar te va a parecer que es cómodo, ligero, manejable y práctico y demás, pero realmente no te estás haciendo una idea de lo que va a ser luego el día a día. Quizás para hacerte una idea tendrías que, salvo que lleves dos sacos de patatas de 10 kilos cada uno, como poco, y los pongas en el carro, uno a cada lado, y empujes, ahí a lo mejor te empiezas a hacer una idea de lo que va a ser el día a día. Pero es verdad que, insisto, el carro está nuevo y el terreno es liso, con lo cual te va a parecer que son manejables. Entonces, piensa eso, la manejabilidad. ¿Cómo medimos la manejabilidad? Porque cuando hablamos de carro gemelar nos importa más la manejabilidad que lo ligero que sea el carro. ¿Y cómo medimos la manejabilidad? Pues realmente medimos la manejabilidad a través del empuje y el tamaño de las ruedas. Las ruedas grandes nos aligeran la carga. Entonces, ¿qué son ruedas grandes? Pues bueno, ruedas grandes a partir de 10 centímetros ya tienen un tamaño interesante, 8, 10 centímetros en adelante. Cuanto más grande sea la rueda, evidentemente más fácil va a ser el manejo, pero bueno, tampoco una rueda demasiado grande a veces para plegarlo es incómoda. Entonces, aparte de las ruedas está el tema del manejo. Como decía, cuando tienes que manejar bastones resulta bastante incómodo. Las sillas que tienen empuje con barra continua, que pliegan en tipo libro, son bastante más cómodas porque incluso en situaciones te puedes manejarlas perfectamente con una sola mano. Y parece que no, pero esa es una comodidad que se agradece cuando vas por la calle o te suena el móvil o tienes que sacar un Kleenex o hacerle, yo qué sé, una carantoña a uno de los bebés, lo que sea, ¿no? El poder manejarlo con una mano facilita mucho el empuje. Entonces, bueno, nosotros, pues,
junto con este curso de preparación al parto, pues viene un dossier sobre carritos gemelares que actualizamos año a año. Entonces ahí tienes una información bastante completa de muchos carritos. Intentamos contemplar todos los que están, por lo menos en España, pero es verdad que también, como bueno, el mundo hoy en día vivimos en la globalización, pues también intentamos todos los carritos que vamos conociendo, que aunque no estén en España, pero sí en otros países, incluirlos en esa guía, pues para que lo tengas en cuenta. Otro tema también, Internet es tu amigo. Cuando, como decía antes, ir a probar carritos, muchas veces, aparte de que no te vas a hacer una idea de la realidad, probar el carrito no es posible cuando vives en una ciudad que no es de las principales, ¿no? En las ciudades grandes pues tenemos tiendas gigantes de puericultura donde tienen en exposición un montón de carritos, pero la verdad es que en las ciudades que no son tan grandes, que es donde vivimos la mayoría en nuestro país, pues no tenemos ese acceso. Entonces la única forma que tenemos de conocer los carritos es a través de pues, opiniones, foros y demás. Entonces yo te recomiendo que mires en internet, que consultes otras opiniones y que al final pues, te quedes con las que más o menos... Siempre a mí me gusta mirar las críticas negativas porque si una crítica negativa a mí no me supone un gran inconveniente, pues es por lo que yo opto, ¿no? por aquellos que tengan críticas negativas que a mí no me supongan un problema. Y luego, por último, ya para terminar con este vídeo, una pregunta que nos hacen a menudo es si es necesaria una silla individual aparte de la silla gemelar. Bueno, yo no te voy a responder esa pregunta porque nadie mejor que vosotros va a saber qué es lo que necesitáis, pero sí te planteo pues reflexiono en momentos en los que vais a necesitar transportar a los dos bebés por separado. Por ejemplo, pues si uno de los bebés va al pediatra y el otro va a la guardería, o uno de los bebés se va con mamá a hacer un recado y otro de los bebés se va con papá, con los abuelos, con los tíos o con quien sea. Entonces, en esas situaciones vamos a necesitar transportar a los dos bebés por separado. Hay carritos, los carritos en tándem permiten casi siempre extraer una de las sillas, entonces lo puedes utilizar como carrito individual. Y de los carritos en paralelo hay alguno que permite utilizarlo, quitar una de las sillas y utilizarlo en modo mono. Muy bien, tenemos un carro individual, pero nos falta el otro bebé que queremos transportar. En ese caso, pues podemos optar por el portabebés, que ya tenemos un vídeo hablando del tema, por portear de forma individual o también por tener una silla individual, que si alguien de nuestro entorno, por ejemplo, nos la presta, porque en nuestro entorno tenemos muchos amigos, familiares que han tenido un bebé solo y nos pueden prestar pues, una silla ligera, y es una buena opción que utilizar una silla que nos presten. O también, si decidimos comprarla, ahí sí que yo me atrevo a hacerte una recomendación: no cojas lo primero que pilles y que te cueste poquísimo, porque a veces si las sillas, bueno, asegúrate un poco de que sea una silla que tenga un mínimo de calidad, porque aunque la vayas a usar poco, o a lo mejor la terminas usando más de lo que esperabas, pues las sillas baratas y de mala calidad al final se acaba notando y se te pueden romper. A mí me pasó, yo me compré una silla muy barata individual y se rompió. Nos duró, además se rompió tampoco con un uso demasiado, la usé más de lo que esperaba, pero tampoco fue un uso demasiado intensivo y se nos acabó rompiendo, así que bueno, tampoco hombre, evidentemente no, cuanto mejor sea la silla, más os durará. Y nada, hasta aquí el vídeo relativo al carrito gemelar, que espero que os haya resultado útil.